Buenas. Hola, Hola Iris, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Se nos oye bien? Eso iba a preguntar, ¿se nos ve y se nos oye bien? A ver si contesta. No, no contestan. Digo yo que se nos oirá bien, o igual es que nos oyen. Pero que sí. Sí, sí, Decid sí. algo, por fin. Ahí, ahí, Vale, ahí. genial. Genial. Bueno, bueno, yo soy Javier, de segundo de terapia ocupacional, y bueno, estoy encantado de presentaros a Iris, que es terapeuta ocupacional, especialista en salud mental y en adicciones, y psicodramatista. ¿Me he dejado algo? También, también. Nada, y profe vuestra en segundo. Y profesora nuestra en segundo, correcto. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo para empezar de tu trayectoria. Pues no sé, lo voy a resumir muy interesante, pero bueno, es verdad que he estado como aproximadamente 12 años trabajando en el ámbito de la salud mental. Y principalmente al final también lo que más he visto y donde más he intervenido en mi trayectoria ha sido en el aspecto de las adicciones. Lo que pasa que es verdad que muchas veces va unido y aparece mucha patología dual, ¿no? Porque Claro, hay eh, patología psiquiátrica unida al consumo de sustancias y demás. Entonces, pues bueno, desde mi humilde opinión y mi trayectoria, pues voy a tratar de responder a esta entrevista lo mejor que pueda. Y es verdad también que también doy un poco de aviso porque al fin y al cabo son o recomendaciones que yo puedo considerar que puedan ser útiles o que puedan ser buenas, ¿no? ujú, Pero no deja de ser también una opinión personal, porque al fin y al cabo no tenemos comparativa de la historia del COVID y de lo que nos está sucediendo claro. ahora, porque Es una situación históricamente, pues nueva. bueno, ha pasado otras veces, ¿no? Pero no, claro, entonces pues es algo que se nos abre nuevo y que tampoco sabemos a ciencia cierta qué va a pasar y creo que, bueno, en fin, hay mucha incógnita también. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos allá. Bueno, Vamos, vamos. vamos allá. Oye, los brownies. Ay, Tiene que estar comiendo los brownies. sí, yo estoy aquí con mi café. Yo, mira, Ole, ala, qué bueno. ¿Qué, qué pinta? Yo me apunto la vamos, receta vamos. y otro día me los hago yo. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar primero hablando de trastornos de la conducta alimenticia. Y la Vale, primera pregunta sería, ¿cómo se puede ayudar a personas con este tipo de trastornos? vale. Pues yo cuando pienso en trastornos de conducta alimentaria, siempre pienso también, como el inicio suele ser en la adolescencia, me viene a la cabeza en sí la adolescencia y lo complicado que en sí mismo es, ¿no? Y porque en la adolescencia al final lo que nos pasa es que es un periodo complicado, ¿no? Es una etapa vital muy difícil en la que en realidad nos estamos exponiendo a muchas cosas, pero también nos manejamos un poco peor porque aún no somos adultos, ¿no? Estamos en un proceso de maduración, nos gestionamos peor las emociones. Y sí que es verdad que lo que para mí es importante, que ahora también está siendo a lo mejor un punto quizá más conflictivo, es que para mí la adolescencia tiene que ver con la separación, ¿no? Necesitan separarse un poco de los papás, de los padres, relacionarse con su entorno, con sus iguales y desidentificarse, encontrarse ellos mismos, saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no, quiénes son, en fin. Es un proceso complicado, ¿no? Es esa desidentificación para volver otra vez ya siendo uno adulto y ¿qué es lo que ocurre? Que ahora estamos confinados. Entonces, eso se Claro. traduce en menos espacio, exacto, en menos intimidad, también quizá en situaciones de más dramatismo y más conflicto, ¿no? Ajá. Entonces, creo que si en la adolescencia a sí misma se está poniendo en jaque lo social, ¿no? O sea, como que se apoya mucho en lo social, pero la imagen coge un protagonismo absoluto,
si además hay un conflicto con la propia imagen, si además hay cierta distorsión o hay problema con eso, Ujú. pues va a estar ahí jugando duro, ¿no? Y creo que puede que estén pasándolo muy mal todas aquellas personas que tienen un trastorno de la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, quizá, ¿no? En esta situación? Pues que van a ser más visibles las conductas, sobre todo compensatorias, ¿no? Porque sabemos que en los trastornos de alimentación se pasa de una restricción total a lo mejor a una pérdida de control, ¿no? En función del perfil. Ah, Entonces, toda aquella conducta compensatoria, ya sea de no comer o atracón o el vómito, por ejemplo, hacer deporte de manera excesiva, va a ser visible por los padres. Entonces, se van a producir dos situaciones. Una en la que a lo mejor esa situación ya se conocía en la familia, ya se estaba atendiendo y que a lo mejor ahora esta situación genera más apoyo porque están todos en casa y hay más vigilancia y ese acompañamiento, o bien no se conocía y a lo mejor pues aparece y es visible y entonces pues bueno, a lo mejor es un momento también para tomar partido en eso y pedir ayuda a profesionales, porque más allá del confinamiento es verdad que sigue habiendo un montón de unidades y de terapia y de psicólogos y psicólogas que están atendiendo de manera online. ujú. Como recomendación, después de todo esto que he dicho, pues sí que es verdad que a mí me parece súper importante en un momento determinado mantener rutinas, pedir ayuda, comunicarse bien, generar un entorno familiar un poco donde sea más red de apoyo que punto de conflicto, más allá de que obviamente va a haber conflicto, y que en determinado momento también se establezcan límites, que se responsabilice a todo el entorno familiar en tareas del hogar, es decir, que todos formen parte activa, que solucionen problemas juntos. Y bueno, he estado leyendo estos días, ¿no? También porque estaba súper emocionada con esto de hablar con vosotros y leí una serie de testimonios de personas que tienen trastornos de alimentación, que están recibiendo ayuda y demás, pero decía, por ejemplo, que el meme que más ha pasado por todos nuestros móviles es el de la gordura, Desde ¿no? luego. Es el de Ujú. vamos a poder salir de casa, nos vamos a poner gordísimos, y eso es algo que les aterra. El Sí. mayor miedo en un trastorno de alimentación, ¿no? Es yo tengo un peso ideal en mi cabeza y necesito alcanzarlo. Por lo tanto, toda esa información que estamos recibiendo Muy hasta tóxico. por televisión, por noticias, por redes sociales, es terrible porque todos vamos a terminar gordísimos y además no hay otra solución que esa, ¿no? Y es duro Claro. para ellas bueno, ellas porque en su mayoría son mujeres. Y Eh, otra de las recomendaciones que decía alguna de las usuarias que daba un poco su testimonio era eliminar la aplicación que contaba los pasos, por ejemplo, ¿no? Porque eso Sí. de que todo el tiempo, de alguna manera, esté avisándote el programa de que no te estás moviendo, de que no estás quemando calorías, de que no estás haciendo lo mismo que antes, es un recordatorio continuo. Entonces, bueno, creo que a veces hay que hacer un poco de desconexión de algunas cosas y cuidarse un poco en términos generales. No sé si he respondido a la pregunta. Ahora estoy teniendo un pequeño problema de conexión. No sé si los Ah, demás están pues, teniendo el mismo problema. sí, sí, te he perdido. ¿Me ves? Sí, Vale, vale. No, te veo. los demás no sé si habrán tenido el mismo problema, pero bueno. ¿Qué estabas diciendo lo último? Perdona, Iris. No sabía si había respondido o... Sí, sí, Bueno, sí. de todas maneras, Eh, si luego van surgiendo dudas, igual las vamos a ir sí, la siguiente comentando. pregunta la has abordado ya un poco también, que es sobre la familia de las personas con estos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué se le podría decir Sí, a las familias en concreto? a cualquiera de cualquier patología, yo creo que lo principal va a ser también que como núcleo familiar, perdón, como familia se cuide individualmente cada uno de ellos. Es decir, estamos conviviendo, la convivencia es difícil, ¿no? Y entonces creo que es importante que todos tengan intimidad, que Ujú. todos tengan espacio y que luego obviamente existan puntos de unión y existan puntos de compartir que serán determinados momentos en el día. Pero creo que individualmente todos los miembros del grupo se tienen que cuidar, porque si no, yo no estoy bien y la persona de delante tampoco, si la persona de delante de alguna manera estalla y entra en conflicto, va a ser más fácil que yo me una a eso, porque Claro, tampoco estoy yo bien, ¿no? claro. Entonces yo creo que hay que buscar actividades que sean satisfactorias de forma individual y hacerlas, dedicarse tiempo, tratar de separar espacios, tratar de dar un poco
los Y los tempos de pasos, todo el mundo, las decisiones de todo el mundo. Mm. claro. Y tratar de hablar también lo mejor posible, ¿no? Esto de tratar de no juzgar, tratar de entender también que existe una problemática que es difícil y en muchas ocasiones yo sé que esto va a ser terrible y que muchas situaciones también se van a quedar como en stand-by, porque a lo mejor ahora no tenemos los recursos para resolverlo que podríamos tener antes, ¿no? Claro. Sin esta situación. Entonces, a lo mejor habrán algunas cosas que se deberán de posponer, como a lo mejor la asistencia a un centro o el estar en grupos de autoayuda, en fin. Ujú. Genial. Vale, pues vamos a pasar al tema de las adicciones, que sé Vale. que, sé que te gusta, que dominas el tema un montón. No, ¿Y, y qué consejos a mí darías? no, no sé. ¿Cómo, perdón? Vaya, estoy Te teniendo corto, o otra sea, vez se corta. problemas de conexión. Bueno, Ay, mejor ahora que a mitad de la pregunta. ¿Es Iris? ¿Me oyes? sí, Ahora sí, todo bien. Vale, ¿qué consejos darías a personas con adicciones durante el confinamiento? vale, aquí me pasa un poco lo mismo. Yo hago también mi esquema mental y así os voy contestando. No sé si eso os sirve. Pero a mí para pensar en esto, la verdad es que me viene a la cabeza desde situaciones porque en cada, ya os digo, cada situación, cada familia, cada persona va a ser un mundo. Pero por generalizar y tratar de contestar más apropiadamente, me vienen a la cabeza dos situaciones generales, que va a ser personas que tienen un problema de adicción están en recuperación, es decir, ha habido un reconocimiento, una pedida de ayuda, un tratamiento, ¿no? Y hay un proceso ya de cuidado, de haber parado en el consumo, de estar haciendo cosas para salir de ahí. Y otro lado es las personas que tienen un problema de adicción y están en activo. Es decir, Bueno, o bien lo reconocen o bien no lo reconocen, pero simplemente el consumo está aún en sus vidas, ¿no? Entonces, dentro de, por ejemplo, el aspecto de personas que ahora mismo están consumiendo, va a haber también diferentes contextos porque habrán personas que están solas en casa y habrán personas que están compartiendo y conviviendo con pareja y con familia, ¿no? ujú, Entonces, vosotros imaginaros también la situación de una persona que está consumiendo en activo ahora mismo estando solo o sola en casa. Va a ser locura, porque no hay límites, no hay nadie que esté observando, no hay nadie que haga una llamada de atención. Entonces, los ujú, horarios van a estar cuadrados, las rutinas abandonadísimas y van a estar inmersos absolutamente en el consumo. Porque no nos engañemos, ¿no? Consumo va a seguir habiendo. O sea, pensamos que a lo mejor con esta situación ha cambiado, pero si todos nos hemos adaptado y todos nos hemos abastecido de comida, de papel higiénico y un gran etc., no claro. dudemos en que una persona que Ellos ahora también. mismo está en activo sabrá abastecido. El consumo sigue estando, la venta sigue estando y eso no nos engañemos, que nos Claro. guste o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber también mucho brote, a lo mejor a nivel psicótico, producto, ¿no? De un consumo excesivo de drogas y probablemente sean personas que luego van a tener mucha dificultad, a lo mejor van a tener que terminar ingresando en centros y en recursos para pedir ayuda, sean públicos o privados, porque quizás la situación se vaya de mano, ¿no? Ujú, ¿Qué va a ocurrir si están conviviendo en familia o en pareja? Pues que va a pasar un poco lo que decía antes, hay menos intimidad, van a quedar muchas cosas en descubierto, ¿no? Porque cuando alguien está consumiendo sustancias, pues hay estragos físicos, psicológicos y en muchos aspectos, ¿no? Hay rasgos en los que se puede identificar si hay consumo o no, hay cambios y conductas y actitudes y mayor agresividad. Imaginaros si está en un proceso en pleno síndrome de abstinencia alguien, ¿no? claro. En el que simplemente aumenta el nivel de ansiedad, de estrés y de agresividad casi hacia uno mismo y sin quererlo también hacia otros. Pero va a ser situaciones complicadas de manejar y que entiendo que van a necesitar de ayuda profesional sí o sí, Ujú, sí o sí, porque es verdad que hay muchas situaciones de consumo en que estaban medianamente aceptadas. No sé explicarme. Es como quizá tenemos a un miembro en la familia en la que de alguna manera consume y pensamos incluso que es abusivo, pero si la persona funciona, ¿no? claro. Si la persona al final va a trabajar y cumple cierta, medianamente, ¿no? De una forma aceptable sus roles y sus tareas,
hay veces que, bueno, se deja estar, ¿no? Se deja estar y se gira la cabeza hacia otro lado y de alguna manera, pues bueno, uno tiene sus cosas y el otro tiene las otras, pero ahora de repente creo que va a explotar más, ¿no? Claro, no Porque la funcionamos. conciencia y más... Exacto. Luego, por otro lado, tenemos un poco el paradigma de aquellas personas que han pedido ayuda, que están en tratamiento y que el mayor miedo de ellos, y es normal, va a ser la recaída, porque está ahí, siempre está ahí, ¿no? Dentro del proceso de adicción siempre contemplamos los profesionales la recaída, porque forma parte del proceso, no porque la esperemos, sino porque es posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo gente en mi entorno que ha pasado por adicciones y con las que mantengo una relación de amistad y entonces hablo con ellos, ¿no? El otro día hablaba con un amigo y le decía, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y me decía, tío, es que la cabeza es terrible, ¿no? Es como, él me decía, yo necesito absolutamente organizar, que esto viene un poco de la mano de las recomendaciones, organizar mi día. Dice, yo no puedo dejar que mi mente esté en blanco y dejar, ¿no?, que la película ruede y que vaya de alguna manera la cabeza al sitio, dice, porque ante cualquier situación de estrés, ante cualquier situación de frustración o cualquier cosa que me pueda ocurrir en el día a día, dice mi cerebro aún, porque no le ha dado tiempo a reprogramarse, estará programado para que la opción que yo busque y Ya, necesite o a la claro, que ocurra mentalmente y sepa que me va a salvar de esto es la sustancia. claro. Por lo tanto, es como tratar de organizarse y tratar de mantener cierto equilibrio, perdón, en ocupacional durante todo el día, ¿no? Para que a través de ocuparse en cosas no esté la cabeza libre, ¿no? Y entonces buscar actividades súper satisfactorias, buscar unos límites y un orden que además respetan rigurosa y estrictamente, simplemente como salvoconducto para tratar mm, de alguna manera no terminar saliendo de casa y recurriendo a la compra bueno, a la compra si es sustancia o sea, redes sociales no, juego o cualquier, Ujú. eh, Adicción, en sí mismo, ¿no? claro, El tipo de adicción. claro. Mm. Wow. No sé si te ha pasado a mí, yo he tenido un par de momentos así que se me ha ido. Sí, sí, a mí mucho, pero Pero bueno, sin seguimos. combinar también. Vale, vamos a pasar a hablar ahora un poco de la población general, lo que nos está pasando a todos en esta situación. Entonces, la... Estamos fatal. estamos fatal, siempre estamos fatal, ahora ya ni te cuento. Ahora vamos. Nada, la pregunta es, ¿cómo crees que nos está afectando? Perdón, Ay, adelante. Yo ya está, ya aprovecho está. y le doy un traguito al café. A ver, ¿cómo crees que nos está afectando el confinamiento a la salud mental de quienes a priori no tenemos diagnosticada en trastorno? A A priori. priori. Va a cambiar esto mucho, ¿eh? Bueno, esto es un debate que abrimos el otro día, de dónde está el límite del diagnóstico y esto, en fin, Ujú. cuestionable y de hecho podemos abrir debate que ya lo hemos dicho. Pero sí que es verdad que yo a esto me voy si digo la salud mental en la población, ¿qué es la salud mental, no? Al final, ¿qué es para nosotros tener o no tener salud mental? Y no me voy a ir a conceptos teóricos. Al fin y al cabo creo que es nuestra capacidad, por ejemplo, de poder desarrollar habilidades, nuestra capacidad de afrontar nuestro día a día, nuestra capacidad también de poder trabajar, de sentirnos útiles y participar en comunidad. El contexto aquí lo es todo y nos estamos dando cuenta por una situación súper forzada, ¿no? Que nos está dando, no sé, un golpe de realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Hay una realidad ahora y hemos tenido que hacer una serie de renuncias y cambios en nuestra forma de hacer las cosas en el día a día, ¿no? Entonces, esto lo que ocurre es que a nivel subjetivo nos afecta. Al final, yo pienso en que en función de cómo estamos, pensamos, sentimos, hacemos, ¿no? Y también en función de cómo hacemos, acabamos pensando de nada manera. Es decir, es un bucle. Y con esto lo que quiero llegar es que existe un contexto distinto elegido, ¿no? Y que va a depender de la edad y de las
habilidades que cada uno de nosotros tengamos para adaptarnos a esta nueva situación, que al final tengamos a lo largo del día más o menos síntomas o más tiempo o menos tiempo. Es decir, a todos, creo que a todos nos ha pasado que hemos sentido ansiedad, hemos sentido miedo, hemos sentido o mucha hambre, o se nos han quitado las ganas de comer, o dormimos mal, o con poca calidad, con muchos sueños, eh, con conflictos, con pensamientos obsesivos que a veces nos despiertan o no nos dejan dormir. Entonces, nos Desde está luego. afectando mucho, ¿no? Y va a ser en qué pongamos, cuánta carne en el asador vamos a poner ahí para tratar de adaptarnos lo mejor que podamos a esta situación que no podemos elegir, ¿no? Que de ahí el contexto final de libertad, porque sentimos como una privación de libertad, ¿no? No podemos salir a la calle. Pero es que para mí tiene ¿cómo decir? Un abanico de posibilidades mucho más abierto y tiene un sentido que va mucho más allá, ¿no? De lo que nos viene impuesto, sino que ante situaciones que nosotros no podemos controlar o o sea, perdón, no podemos controlar, ¿no? Como es estar confinado, no lo elegimos, sí podemos dar respuesta. Eso en el fondo es libertad, ¿no? Claro, Entonces, tiene que ver, tengo en ocuparme a mí, en cuidarme a mí, en responsabilizarme a mí y en tratar de encontrar dentro de estas situaciones, pues, momentos lo más agradables posibles, tratar de conservar al final, pues, mis rutinas o los hábitos que son importantes para mí, pero afecta, o sea, sin duda. Estoy claro. dando yo la parte más filosófica, pero sin duda afecta y sin duda lo estamos pasando muy mal. Y estoy hablando de los que estamos en casa. O sea, por otro lado también están aquellas personas que están trabajando, que Claro. probablemente tengan un nivel de ansiedad y de estrés mucho mayor, porque tengan mucho más trabajo, incluidos personal sanitario, personal que está en comercios. Entonces, creo que voy a bajar el volumen, porque hay un... No sé si escucháis un pitido de suelo. Yo lo escucho súper bien, no sé. Yo lo escucho un A poco. veces se me para un poco, pero no sé. Espero que a los demás se les esté viendo bien. Bueno, Sí. pues eso, que nos afecta, nos afecta. De todas maneras, tengo que decir una cosa, y es que creo que muchísimas cosas que están sucediendo durante la cuarentena aún no son visibles. Para mí, me refiero, o para mucha gente, ¿no? Y que creo que va a haber una serie de consecuencias, secuelas, progresión de X cosas que no somos capaces aún de saber. Es decir, llámese aparición de más sintomatología, un alto porcentaje, por ejemplo, de nuevos diagnósticos Ujú, de depresión, a lo mejor incluso un número mucho más alto de brotes psicóticos, ujú. un aumento de consumo de las adicciones. No sabemos. Hay cosas que han aparecido en nuestra vida ahora de nuevas o las hemos incorporado y algunas marcharán y otras se quedarán. Y no vamos a saberlo hasta que esto no Claro, acabe, ¿no? Estamos usando todo muchísimo, las redes sociales, el móvil. Quizá luego cuando volvamos a la normalidad dejemos o reduzcamos uso y volvamos un poco a conductas previas, ¿no? claro. Pero hay otras cosas que a lo mejor no. Hay otras También, cosas que a lo mejor se quedan y se produce un cambio y se mantiene en el futuro. Y eso lo veremos, creo que un pelín a más corto, o sea, medio o largo plazo. Perdón. claro, va a depender también de la resiliencia, de la capacidad que tengamos de afrontarlo, Exacto. de los cambios. Claro. Exacto. Jolín. Mm. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. De momento creo que a la gente Venga. le está gustando porque veo corazoncitos por ahí que aparecen de vez en cuando. O sea que buena señal. A ver, ¿querías darnos algún consejo sobre las relaciones familiares o en pareja que en muchos casos se están viendo afectadas en esta cuarentena? En muchos, en muchos. En las noticias, de hecho, dice que hay no sé cuánto porcentaje de separaciones durante la cuarentena. Pero a ver, es normal, es normal. Es normal porque esto pues, es difícil de llevar individualmente, colectivamente y en familia o en pareja. Pero sí que hay una reflexión que creo que deberíamos sacar de esto, y es que creo que si esta situación lo que está generando también es que se dramatice, ¿no? O que se viva con mayor intensidad lo que esté sucediendo, es
se va a tener en cuenta también las condiciones previas del funcionamiento familiar, es decir, o las condiciones previas del funcionamiento de pareja. Hay veces que existe un problema de base en la pareja, un problema de base en la familia, y que a lo mejor no se atiende como se debería. Es decir, la salud mental ahora de repente hay que cuidarla mucho, pero no ahora, hay que cuidarla siempre, ¿no? Entonces, no siempre nos ocupamos de nuestro bienestar o de nuestra salud mental, y eso lleva a una serie de consecuencias que a lo mejor ahora hacen mucha, porque la situación de confinamiento quizá lo que haga es estallar conflictos que per se ya estaban, o que en realidad, si todas las emociones están más a flor de piel y los sentimientos también que nos acompañan durante el día en algún momento son de miedo, de ansiedad, de vulnerabilidad, de sentirnos, pues a lo mejor hay más conflicto, ¿no? Claro. Hay más encuentro, o sea, desencuentro en realidad, no es encuentro. Entonces, bueno, desde ahí yo también creo que hay una parte eh, importante que va a ser el no responsabilizar de mi bienestar a la persona que tengo enfrente, ¿no? Es complicado esto de entender, ¿no? Pero a nivel muy profundo muchas veces también los conflictos que yo tengo y los que estallan no es tanto lo que la otra persona ha hecho, es lo que a mí me está pasando, ¿no? Y entonces a veces hay que separar qué es mío y qué no es mío, qué es mío y qué es del otro, y es muy complicado, ¿no? Porque esto no lo sabemos hacer, eh, ¿cómo decir? O sea, no nos viene dado, ¿no? Lo tenemos que ir aprendiendo, y muchas veces incluso a lo largo de nuestra vida tenemos que pedir ayuda a profesionales para que nos echen un cable en esto, porque parece que hasta que no vayamos, no nos encontramos con una situación, podemos decir, muy mala, ¿no? Muy límite, no pedimos ayuda. Parece que esta cuestión de ir al psicólogo, esta cuestión también de trabajarnos a uno mismo, solo es cuando estamos muy mal, ¿no? Entonces, no atendemos muchas cosas que al final lo que están haciendo es hacer mella, y que cualquier situación, ya, y más esta, que es de estar confinados, de estar conviviendo, estar 24 horas, 7 días a la semana juntos, ya solo por aburrimiento. Si ya solo por aburrimiento vas a entrar en conflicto con la persona que tienes delante. Claro. Entonces es complicado para todo Ya el mundo. supongo lo que Entonces, estaba diciendo anteriormente, ¿qué? que antes estabas diciendo que es muy importante respetar nuestros espacios. Exacto, no, va a venir de ahí, va a venir de, eh, más que una recomendación, claro, o sea, ayuda tampoco, ¿no? Pero en muchos casos se va a tener que hacer muchas cosas, o incluso luego, yo qué sé, hay veces que hay que pedir ayuda y no pasa nada, ¿no? Y en cuestiones familiares, pues mira, a lo mejor lo que ocurre gracias al conflicto es que nos dábamos cuenta de que algo no funcionaba, y a lo mejor tenemos la oportunidad de poner orden ahí, me refiero también, ¿no? No es solo vivirlo como algo súper negativo, sino que hay veces que sentirnos tristes o sentirnos enfadados nos hace darnos cuenta de que hay algo que no nos gusta, de que hay algo que no funciona bien, porque tratamos muchas veces de evitar rápidamente salir de ahí. No nos gusta, obviamente, no nos gusta estar enfadados o tristes, pero es que da información. Da información si uno también se sienta, y lo que hace es tratar de saber de dónde viene, qué es lo que me pasa, qué es lo que realmente no me gusta. Entonces, no sé, se puede hacer también un ejercicio de reflexión, y a lo mejor generar situaciones en uno mismo o en la relación con los demás, creo. Sí, No sé a qué me refiero. claro que sí. Obviamente todo lo que hagamos después, que hemos hablado, ¿no? De respetar espacios, de tener cada uno. Y yo creo que a nivel de pareja, a nivel de familia, y voy a hablar de familia porque también muchas veces se convive en pareja, más allá de que haya hijos, creo que va a ser súper importante que se conserve en los espacios de intimidad, ¿no? Y los espacios en solitario. ¿Por qué? Porque si yo estoy solo y apartado del resto de la familia, cuando los veo, los cojo con ganas, ¿no? Exacto. Se trata de que si estamos pegados todo el tiempo, esto de ser media naranja, que no es ser media naranja, somos individuos independientes, con necesidades distintas, con formas de pensar distintas, y además muchas veces tomamos decisiones, no sé, que el otro no comprende. Entonces, no hay que estar pegado al otro, hay que tener espacio, porque así cuando me encuentro mejor y con ganas, ¿no? Si no, no hay falta ahí, pues no va a haber Claro. deseo de que
nos encontremos y que tengamos espacio y cosas que hacer. No te he oído lo último, Iris. No sé, pero bueno, Que cada uno respete también, que se busque tiempo para estar con uno, que que se se dedique separen tiempo, claro. los unos de los otros para tratar, ¿no?, de luego buscar un encuentro. Perfecto. Muy bien, pues a ver, siguiente pregunta sería, ¿podrías hablarnos un poco sobre la alienación por la que estamos pasando muchas personas en esta situación? Sí, a ver, voy, Veo que por que lo lo menos piense. los demás te están escuchando bien, que es lo que más me preocupa. Sí, ¿no? Sí, yo te escucho, a veces cortado, pero te escucho, te escucho. Será cosa de A mi ver, conexión. sí, como he dicho antes, al final, o sea, nosotros trabajamos desde la ocupación y creo que en el fondo creo que es la clave y la base de todo, ¿no? Y aquí vengo yo a sacar la bandera como terapeuta y a darle la importancia a la ocupación en sí. La ocupación es súper importante, pero al fin y al cabo, si nos vamos a términos que pueda entender más todo el mundo, es cuando hablamos, por ejemplo, de algo que es una ocupación significante, ¿no?, que luego viene cuando no, que es la alienante, ¿no? Ujú, Pero cuando hablamos de una ocupación significante, significa al final que todo el mundo hacemos cosas, ¿no? Todo el mundo hacemos cosas, lo que pasa es que esas mismas cosas tienen significados distintos para cada uno de nosotros. Es decir, ujú, para cada uno de nosotros va a ser importante distintas cosas. Y va a ser importante también que en tu día a día esas cosas que son importantes las mantengas, las hagas, ¿no?, las pongan en práctica y nosotros como terapeutas lo que tratamos de hacer con el resto de personas a las que tratamos de ayudar es identificarlas lo primero y ayudarles a que las recuperen. Bien, ujú, pues ocurre una cosa que ahora también nos está pasando, que es el estrés ocupacional, que es otro término, ¿no? El estrés ocupacional al final se genera una expectativa y yo no puedo dar respuesta. ujú. Y entonces me estreso porque necesito hacer algo, pero no llego, no puedo. Y creo que aquí, por ejemplo, a lo mejor se puede ver el caso de sobrecarga familiar, ¿no? De que los papás o las mamás o quien sea tienen que trabajar y estar teletrabajando, pero a la vez tienen que ocuparse de los hijos, ¿no? O tienen que estar a cargo de un familiar o de una persona que necesita ayuda y a la vez, ¿no?, tiene que estar atendiendo otras cosas y a lo mejor eh, la sensación es de no llegar, es de, hay estrés, ¿no? Porque la expectativa no solo muchas veces lo que los demás esperan de nosotros, muchas veces la expectativa la estamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Y nos estresa sentir que no estamos llegando a esa expectativa. Entonces, pero es que ¿no? Hay un desajuste, Claro, hay un desajuste y nos deja en jaque totalmente. claro. Bien, pues entonces, cuando se trata, y cuando hablo yo de la alienación ocupacional, es una situación que al fin y al cabo a lo mejor no elegimos, ¿no? Y que convierte, o que al final lo que produce es que exista una falta de satisfacción en las propias actividades. Debe venir por cambios bruscos. Y qué mejor ejemplo podemos tener, ¿no?, que el cambio brusco de un confinamiento, de estar separado de los demás, de no poder desarrollar muchas de las actividades que para mí son normales. Entonces, existe una disminución, perdón, de oportunidades de hacer ciertas ocupaciones porque a lo mejor sí que tengo la capacidad, pero no tengo la oportunidad, ¿no? Claro, No las puedo hacer. claro. O sí que tengo la capacidad, pero a lo mejor me viene grande, o a lo mejor ahora mismo está afectando en mi desempeño. Y eso significa que no sea capaz de hacerlo porque no tenga las capacidades, sino que a lo mejor no soy capaz de hacerlo porque no tengo el ánimo de hacerlo. Y me levanto y hoy no soy productiva en el trabajo y me levanto y no tengo ganas de trabajar o de limpiar o de organizar la casa porque no tengo el día bueno. Y eso también creo que nos está pasando a todos, ¿no? Ujú. Entonces, Desde luego. yo de ahí le daba vueltas estos días también porque decía, Jolín, es una situación que nos viene impuesta y que no elegimos, ¿no? Que nuestras oportunidades para desarrollarnos ocupacionalmente se han disminuido y a mí me venía también muy a la mente, justo hablando del tema de salud mental, de ponernos un poco en la piel también de todas aquellas
dada una situación, ¿no?, que les genera menos oportunidades de poder desarrollarse, y esa sensación al final también de estar aislado, de no poder tener contacto con los demás, incluso de no poder trabajar o desarrollarse o participar en la comunidad. Y a mí personalmente digo, jolín, es una lección de humanidad que además se está extendiendo por todo el mundo, porque ahora nos estamos sintiendo vulnerables por primera vez. Nos asusta eso. Nos asusta que no tenemos el control de esto, nos asusta que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 semanas o de 3 semanas. Y creo que eso quizá, Ujú. si lo sacáramos como reflexión, no tanto quizá los que trabajamos en el ámbito de la sanidad y de lo social, tenemos esa sensibilidad de más, ¿no? Pero, no sé, quizá para otras personas que estén más desconectadas con esto, quizás sea un aprendizaje bonito. Bonito no, o duro, no sé cómo lo puedan entender los demás, pero poder ponerse en la piel de otro, Pues sí, enriquecedor en todo caso. quizá. Bueno, y un poco relacionado a lo que estabas diciendo, Mm. ¿qué importancia tiene ahora mismo mantener un buen equilibrio ocupacional ahora que no podemos salir de casa? que Dudo. Yo creo que yo hay veces que me voy, ¿no? Me voy y necesito estructura. Y a mí a veces la estructura me lo da lo que tengo que hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, si medianamente organizamos el día, que no significa que nos estructuremos tanto el día que no podamos salir de ahí, ¿no? Porque al final creo que al fin lo que estamos generando es más angustia y más ansiedad. Ajá. Pero al final yo creo que las cosas que tienen un sentido para nosotros es importante. O incluso, perdón, que me ha venido un hipo, incluso las cosas que a veces tenían un sentido, ahora tienen otro totalmente distinto. Y el otro día no sé si os contaba, ¿no? Que yo me levanto y directamente me voy a la ducha, porque es lo que hago cada mañana, ¿no? Y es un hábito. Para mí es un hábito. Pues lo curioso, un hábito y una rutina porque siempre lo hago a la misma hora antes de irme a trabajar. Lo que es cierto es que ahora la ducha no la he eliminado, el hábito está, ¿no? Pero la rutina la he cambiado, la he cambiado. Y ahora la ducha se ha convertido en un ritual. O Claro, sea, ha adquirido el significado de ritual. ¿Por qué? Porque me guardo la ducha para un momento del día en que necesite desconectar. claro. Necesito desconectar, necesito, eh, no sé, estoy más agobiada en este momento del día y me guardo la ducha para eso. Entonces, hay cosas que tienen de repente otro Hay que cariz, ¿no? reestructurar. Como otro significado distinto. Claro, no es un cocinar, por ejemplo, como antes corriendo para irme a trabajar, haciendo un tupper, meterlo en la mochila y irme a la universidad, no. La cuestión de ahora es que para mí ahora cocinar es catártico y bueno, hago brownies regular, pero en sí mismo la actividad en sí, el ocuparme en esa actividad tiene mucho sentido. Y de hecho trato de que exista a lo largo de todo el día un espacio para el trabajo, un espacio para el orden, que no es que a lo mejor un día me apetezca o no limpiar, es que debe de haber trabajo, igual que debe de haber algo para mí importante que me ayude a desconectar, como puede ser ahora el escuchar muchísima música o para otra persona leer o para... Entonces, no pasarse en las horas de tele, no pasarse... Yo creo que a veces hay que desconectar, estamos sobreinformados. Y el mensaje también muchas veces es, ¿sabes? Pesado, pesado porque no sé, hay mucha queja, que está bien. Yo soy la primera que me encanta, ¿no? Que los demás se quejen, pero con Claro. fundamento. Es decir, ahora muchas veces lo que decía, o responsabilizamos al otro de nuestro bienestar y en este caso pues también lo que hay es siempre, ¿no? El poner en duda todo. Bueno, vamos a poner en duda todo, pero a veces nos llega también un mensaje negativo, ¿no? Pues eso, también de muerte, que es real, eso está ahí, y hay que estar informado, pero creo que hay veces que también hay que desconectar y dejarse de llamadas o móviles o videollamadas y estar un Sí, ratito con uno mismo. pues sí. Mm. Y ni más ni menos esto es buscarle el lado bueno a las cosas. Y siempre, ¿no?
Que no digo, no A digo ver, que no esté vamos malo. a... El malo está. Sí, Claro, hay que ser también realista y darnos cuenta de que existen muchas situaciones muy dramáticas. Pero es que tenemos mucha responsabilidad nosotros también en hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Y de sacar al menos la parte buena de esto. claro. Jolín. A ver, vamos a pasar al último bloque, por decirlo así, de preguntas que están más relacionadas con el duelo que estamos pasando todos con este cambio tan brusco en nuestras vidas. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, sobre este cambio tan brusco que estamos teniendo todos y cómo nos puede afectar a lo mejor en un futuro cuando volvamos a salir a la calle? No lo sé. A ver, sí. O sea, voy a contestar, me voy a arriesgar, pero a ver, el duelo no es solo, ¿no? Cuando hay una muerte, ¿no? El duelo al final es cualquier pérdida, un cambio. En un cambio, cuando tú tomas una decisión, ganas una cosa, pierdes otra, ¿no? Cuando hay un cambio en tu vida, ganas una cosa, pierdes otra. Eso es un duelo. Cada vez que hay un cambio en tu vida es un duelo. Y estamos cada día encontrándonos con ello. Unos los llevamos mejor, otros no, ¿no? Entonces, tenía un compañero de trabajo que me encantaba porque me decía siempre que perder algo era ganar también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un ejemplo, no perder a lo mejor a un familiar, ¿no? Pero en el caso de una decisión, tomar una decisión o a lo mejor no tener la oportunidad de hacer algo, pues a lo mejor te abre las puertas de otra, ¿no? Lo que pasa es que estamos perdiendo cosas y no sé si lo que estamos ganando nos gusta o no, por ejemplo, ¿no? Estamos perdiendo a lo mejor pues la capacidad de salir, ¿no? La posibilidad, ¿no? Pero eso nos está dando la oportunidad, por ejemplo, de estar más tiempo en casa y de estar más tiempo con nosotros y no lo llevamos muy bien tampoco, ¿no? Claro. Estamos ganando tiempo para uno y ganando tiempo incluso para la familia y a veces yo creo que tampoco estamos muy acostumbrados y entonces pues no todo el mundo lo llevamos bien o al menos no lo llevamos bien todo el día, ¿no? Ratitos sí y ratitos no. Sí, desde luego. Pero creo que estamos aprendiendo un montón de cosas y sorprendentemente es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y es yo confiaba menos en mí y en los demás, tengo que confesar, muy mal, pero creo que nos estamos adaptando bastante bien a lo que está pasando, creo. Creo que la capacidad, también es porque hemos llegado a un momento de resignación, no te resignas, ¿no? Es como, hay días que lo llevas bien, otros días que lo llevas mal, pero llega un momento en que te resignas porque en realidad no puedes cambiar eso que está pasando. Claro. No tienes la capacidad de cambiarlo, ¿no? Y quisieras salir corriendo, irte a abrazar a la familia o quedar con amigos o hacer cosas que deseas un montón. Y no podemos, y nos tenemos que resignar, y lo llevamos unos días mejor y otros peor, pero creo que sorprendentemente estamos adaptándonos bastante mejor de lo que esperaba. De hecho, incluso, ¿no? El otro día escuchaba a Taiza y los niños también lo están llevando. Obviamente hay momentos, y yo no puedo hablar de eso porque no tengo hijos, entonces no sé qué es convivir con un nene y además explicárselo, ¿no? Él no puede salir, pero la respuesta es bastante, para mí, sorpresiva. Además veo en las noticias, ¿no? Como los niños además te cuentan qué está pasando ellos, ¿no? Desde su imaginario, ahí como, pues hay un bicho fuera. Qué bueno. Estamos, estamos de repente aprendiendo. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen esto hace un mes y medio o dos y no nos lo creemos nadie. Esto parece ciencia Que, ficción totalmente, ciencia que vamos ficción. a Pero tener que el aprender de lado los bueno niños. de las... Sí, 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 sí. Pero el lado bueno bueno, de los niños y de los padres y madres, ¿no? Que están ahí a tope cuidando de ellos todo el tiempo. Pero, no sé, como lado bueno de las cosas que siempre me gusta sacar existe, no sé, de repente ha aparecido una especie de colaboracionismo, ¿no? De asociación, no sé, ha cambiado lo que decía, la simbología y el significado de las cosas han cambiado, porque para mí ahora mi vida social es salir al balcón
Entonces estamos ahí controlando qué vecino sale, qué vecino no aplaude, qué vecino ayer estaba y hoy no. Quiero decir, es mi nueva red social, ¿sabes? Además, mira, he tenido la oportunidad de conoceros, que eso ha sido maravilloso, de estar en contacto con vosotros preparando esto. Qué O bueno. sea, hay cosas que son maravillosas, de verdad, y yo me quedo con ellas, porque si no, o sea, yo decido darle más valor a esas y bueno, y las otras asumir la pérdida, hay que aceptarlo, ¿no? Hay cosas que sí podemos y cosas que no. Te puedes quedar todo el tiempo mirando las que no y centrándote en las que no, o mirando las que sí y poniendo un poco de energía ahí. Ahí está. No sé, no os acordáis, pero os acordáis del cuento que os conté en el de Así es la vida. Ahí, sí, en la práctica, claro que me acuerdo. Desde luego. Sí, sí, un buen Pues es ejemplo. el cuento de Así es la vida, que lo Sí, podéis sí, sí. buscar, lo tengo aquí, mira, os lo voy a enseñar. Mira qué bien. Este. Los tenía por ahí casualidad, porque el otro día lo leí. Qué Este bueno. cuento es súper chulo. Y al final, pues, es que es así. Hay cosas que no podemos elegir. Y va a depender de cómo aceptemos eso, el que estemos de una manera ahora o de otra. Wow. Vale, pues nos quedan 10 minutos de directo. ¿Te parece si hacemos una rondita de preguntas? A ver si nos quieren preguntar Sí, algo por aquí por el chat. Antes sí, me parece que por arriba, voy a arriba, porque me parece que había una preguntita por aquí sobre los niños. al cuento. El cuento es un cuento de nenes. Lo que pasa es que yo siempre lo leo con adultos y me lo leo a mí misma, porque lo que dice básicamente este cuento, vamos, el mensaje es como el título, así es la vida, ¿no? Es como te pasan cosas, entonces, no sé, pues como así es la vida, ¿no? No tienes esto, pero sí que tienes esto. Y es un mensaje para mí súper maravilloso porque es un aprendizaje de vida. En la medida en la que uno tolera esas cosas que a veces no están y que a veces se pierden y que puede ver en eso la oportunidad de, no sé, de generar, crear otras cosas o tener la oportunidad de hacer algo nuevo, pues es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo en el fondo. Eso os lo digo también, ¿eh? Vale, la pregunta que la acabamos de contestar prácticamente, que es que ¿cómo crees que le afecta a los niños el no poder salir a la calle? A los niños. Ya. Claro, a su Es salud duro. mental supongo que se referirá. Es duro en parte, ¿no? Porque ellos también necesitan de otros niños. Y de hecho creo que es de los primeros que se les va a dejar ahora salir, ¿no? Cuando empieza a cambiar un poco el tema de la cuarentena. Ellos necesitan relacionarse, necesitan estar con otros niños y creo que necesitan quemar. Y ya os he Mm, dicho que parto de la base de no saber mucho sobre niños. Pero creo que en el fondo los niños también lo que les gusta mucho, lo que echan de menos, es estar con su familia o estar con sus hermanos. Entonces también es una oportunidad. Creo que gestionando un poco bien las dinámicas, ¿no? Teniendo un poco de cuidado con las dinámicas familiares, eh, creo que bien llevado. Es que me estoy metiendo en un terreno a lo mejor en el que no debería estar, pero creo que muchos, o sea, creo que lo entienden también mejor de lo que creemos. Creo, ¿eh? Pues sí, Que habrá lo de todo, comprenden. supongo. Otra cosa es que no les guste, otra cosa es que obviamente y repitan, porque no inhiben mucho, que ya os lo comenté también, no tienen mucha inhibición, entonces pues de alguna manera a lo mejor lo que va a haber es mucha repetición de lo mismo. También se resignan como nosotros. También es importante darles la oportunidad. Justo si volvemos al libro, creo que la labor del adulto que está al lado es poder mostrarle lo que sí puede hacer, Claro. ¿no? Es Mm, igual, sacar al niño de lo que no puede hacer y mostrarle lo que sí. No es hacérselo, es enseñarle qué cosas sí puede hacer. ujú. Eh, elegir o cosas, ¿no? Qué bueno. A ver, Viene las katanas. a- a- bueno, Las katanas. Sí, a ver, lo he comentado antes. Es muy probable que existan brotes durante esta cuarentena y más si si ha estado asociado a un consumo fuera de lo normal, ¿no?
porque imaginaros sin control, sin límites y día y noche consumiendo. Es normal que pase. Una persona que está en pleno brote psicótico no va a poner filtros, no va a entender que no se puede salir, no va a entender que le van a multar, no va a entender, no, en ese momento no hay conexión con la realidad. Entonces, hay muchos casos de a lo mejor hay gente que está saliendo y que además hay problema con la policía, justo porque hay encontronazo, pero porque no hay un contacto con la realidad. Y eso pasará, y muchos casos se verán después, porque también os comentaba muchas veces en clase, es en la primavera donde debutan también muchas veces la patología, o sea, mucha enfermedad psiquiátrica o mucha patología relacionada o sintomatología psiquiátrica que está un poco, está ahí, ¿no? En the background, pero de repente a lo mejor hace aparición en la primavera. Hay muchos estudios además, ¿no? Hay mucha evidencia de que muchas veces debutan ahora. Ahora se nos ha Si ahora juntado la primavera con la cuarentena. juntamos la cuarentena, que es un momento peligroso, o sea, y la primavera, y, en fin, pues con mucha probabilidad van a haber quizá un porcentaje alto de aumento de sintomatología psiquiátrica, sí. A ver, por aquí había otra pregunta. Iris, yo trabajo en salud mental. ¿Podrías decirnos cursos que realmente te hayan servido para este colectivo? Mira, o sea, pues lo voy a decir, lo voy a decir. Yo tuve el error en una gran parte de mi vida de hiperformarme. No sabía por qué, pero pensaba que cuanto más cursos ibas, más ibas a ver. Y no siempre. Me di cuenta también que conocer otras formas de trabajar y conocerme a mí, saber cómo yo funcionaba para poder ayudar mejor, fue lo principal y lo que hizo que en mí hubiese un cambio absolutamente significativo a la hora de estar interviniendo de otra manera, a la hora de también ver, ¿no?, que evolucionaba y que las intervenciones iban de otra manera, y era en cómo yo me posicionaba en esas intervenciones y el cómo yo funcionaba como terapeuta ocupacional. Y es por eso que yo veía trabajar a un compañero y yo le decía, quiero pensar como tú, quiero funcionar como tú, quiero ser como tú. Él era psicólogo y enfermero además en la clínica, pero él se estaba formando en psicodrama, o sea, era psicodramatista. Entonces yo dije, yo quiero saber de esto. Y de hecho en la formación me encontré con otros terapeutas. No se trata, es que a veces tenemos miedo porque pensamos que hay cosas que son exclusivas, ¿no?, de otras titulaciones, y hay cosas que son exclusivas de otros profesionales y no. Tenemos que formarnos y tenemos también que elegir, que yo también me he dado cuenta por ensayo y error, he pagado másters que no me han valido para nada, bueno, o formación que no ha sido de mi utilidad. Y me he dejado dinero en eso, ya es una tontería. Y en esto, bendita la hora en la que entré. He estado muchos años, He estado muchos años formándome, porque es verdad que la formación de psicodrama, pues hay un mínimo de 3 o 4 años, y además yo estuve metida como en la asociación de psicodrama a tiempo, y yendo a seminarios, yendo a cursos, y personalmente, o sea, personalmente lo he notado, y profesionalmente también un montón, un montón. Cuando he podido saber más de mí y he podido saber también qué se estaba mezclando mío en las intervenciones con los demás, creo que ahí ha habido un cambio en cómo yo podía trabajar con gente con problemas de salud mental sin que mi salud mental se viese afectada Claro. tampoco, y ayudando de una forma mucho más efectiva, porque podía separarme, no me iba detrás de ellos, ¿vale? Porque es difícil, es que cuando estás trabajando en salud mental está todo, es un caldo de cultivo, es decir, Claro. las emociones están disparadas y tú eres humano y al final te pasan las mismas cosas, ¿no? Entonces, es difícil estar interviniendo y es difícil también trabajar en grupo y en grupos de familias, porque yo al final la última parte de mi época a nivel laboral, que ahora he apartado durante un tiempo para terminar el doctorado, era con familias también. Y se mueven muchas cosas con las familias. Entonces, a mí esa herramienta, de verdad, que o sea, yo personalmente la voy a recomendar porque me lo has preguntado, pero no obstante hay mucha otra formación también que quizá sea de interés también. Genial. Iris, se nos acaba el tiempo. Vamos a ir despidiéndonos, Vale, y si nos ha quedado alguna pregunta vale, por contestar, la podemos contestar a lo mejor vale. por privado. Hacemos un repaso de los comentarios y lo Sí, contestamos por sí, sí, privado.
Bueno, por mi parte, un Bueno, placer escucharte, como siempre, y estoy seguro que todo el mundo lo ha disfrutado un montón. gracias. Bueno, Gracias. Yo de verdad quería, no lo he dicho al principio, pero quería daros de verdad las gracias por darme la oportunidad, porque me ha dado mucha alegría estos días estar ahí pensando en hablar con vosotros. lo Que mismo hacéis digo, la un súper verdad. trabajazo, tú y el equipo de Insta y todo el mundo, y la verdad es que os lo agradezco un montón. Y bueno, y a todos los que estáis también en el directo, que muchas gracias. Igualmente. Ha sido un placer. Chao. Chao.